Doctora Lady, buenas tardes, ¿cómo está? Les saluda María Jacinto. Vamos a ir, por favor, proyectando lo que es su material para poder empezar las clases, ¿sí? Sí, ok, doctora. Mientras se están conectando todos, vamos a darle las indicaciones para que puedan tomar en cuenta para las preguntas de sus clases, ¿sí? A todos los participantes, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a nuestro seminario que se está iniciando el día de hoy, domiciliados y no domiciliados. Pérdida de adquisición de domicilio fiscal. Hoy nos acompaña la doctora Lady Rondón Salvatierra, que estará con nosotros de las 5 hasta las 6 de la tarde, para recordarle a todos los participantes que las consultas por audio lo tienen que hacer a través de la ventana de preguntas y respuestas para las preguntas por escrito. Y si fuese por audio, por favor, levantar la mano para nosotros permitirle el permiso. ¿Sí? Hoy nos acompaña la doctora, como le decía, Lady Rondón Salvatierra. Ella es bachiller en Derecho por la Universidad San Marcos, especialista en Derecho Tributario por Escuela Superior de Administración y Negocios ESAN, asesora de la revista Actualidad Empresarial. Doctora Lady, buenas tardes, bienvenida a nuestro seminario. Doctora, ¿no se escucha su audio? Verifíquenlo, por favor. Sí, perfecto, doctora. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias. Bueno, el día de hoy en realidad tenemos el seminario, como señaló la señorita Mari, de domiciliados y no domiciliados, pérdida y adquisición de domicilio, pérdida y adquisición de domicilio fiscal. Para hablar de la pérdida y adquisición de domicilio fiscal, es importante primero tratar de los principios o criterios de atribución de potestad tributaria. Estos principios o criterios de atribución de potestad tributaria pueden ser tomados por diferentes países o administraciones tributarias. En este caso vamos a tratar los 5 de mayor importancia o los 5 principales. En esto tenemos los de nacionalidad, domicilio, residencia, establecimiento permanente y fuente. El primero que vamos a tratar el día de hoy es el de nacionalidad. El de nacionalidad prácticamente es el vínculo con el país de nacimiento. Pero, ¿qué nosotros podemos entender con el vínculo con el país de nacimiento? Es el sujeto que debe tributar en el país del cual es nacional. Es nacional de acuerdo con su vínculo de sangre o con el suelo. Este criterio ha sido adoptado, por ejemplo, por Estados Unidos. En el segundo caso tenemos el criterio del domicilio, donde un sujeto es gravado siempre y cuando radica con carácter de permanencia y de forma estable en un país. En tercer lugar, tenemos el principio de residencia, que se tiene como a un sujeto que radica en un lugar, pero sin intención de permanencia definitiva. En el cuarto lugar, tenemos a los establecimientos permanentes, que los vemos con mucha mayor frecuencia en los CDIs. Y los establecimientos permanentes son definidos como aquellos lugares físicos donde los no domiciliados ejercen su actividad económica. Dentro de los CDIs, los establecimientos permanentes pueden ser definidos como oficinas u otro tipo de ubicaciones. Luego tenemos el de la fuente, que son aquellos sujetos que son grabados siempre y cuando la fuente productora de riqueza se encuentra en determinado país. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Como pueden visualizar en esta diapositiva, he agrupado que determinados criterios de atribución de potestad tributaria han sido adoptados por determinados países. Por ejemplo, los países desarrollados, como Estados Unidos o los países europeos, han optado o han decidido optar por los criterios de domicilio, residencia
o de nacionalidad, mientras que los países en vía de desarrollo o emergente, como el caso de los países de Latinoamérica o Perú, han decidido adoptar por el criterio de la fuente. En este caso, en el Perú, ha decidido adoptar dos criterios, el de la fuente y el de domicilio. Dentro de la ley del impuesto a la renta, se ha determinado que el Perú no adopte el criterio de la nacionalidad, porque el criterio de la nacionalidad suele ser gravoso para el contribuyente, suele determinar una mayor carga tributaria, porque independientemente de dónde resida y el tiempo que se encuentre fuera de territorio peruano o dentro del territorio de donde se encuentre, tendría que seguir tributando. Este caso, por ejemplo, lo vemos dentro de Estados Unidos. Entonces, los elementos de conexión en el Perú son el de domicilio y el de fuente. El de domicilio para las personas naturales y el de la fuente para las personas jurídicas. Esta sesión principalmente va a tratar el de elemento de conexión del domicilio que determina cuando una persona natural se le considera domiciliada o no domiciliada para efectos tributarios. Ahora, ¿por qué es importante determinar que se le considere o no a una persona como domiciliada, a una persona natural como domiciliada o no dentro de territorio peruano? Porque eso determina la forma en cómo va a tributar. Si va a tributar por su renta de fuente mundial o si va a tributar por su renta de fuente peruana. Entonces, de acuerdo al artículo 6 de la Ley del Impuesto a la Renta, conforme podemos visualizar en la diapositiva, las personas naturales domiciliadas dentro del territorio peruano van a tributar por su renta de fuente mundial. ¿Eso qué quiere decir? Tributar por tu renta de fuente mundial quiere decir que tributas tanto por tu renta de fuente peruana como por tu renta de fuente extranjera. Ambas. Entonces, si nosotros leemos detenidamente el primer párrafo del artículo 6 de la Ley del Impuesto a la Renta, leemos: están sujetas al impuesto la totalidad de las rentas gravadas que obtengan los contribuyentes que, conforme a las disposiciones de esta ley, se consideran domiciliadas en el país, sin tener en cuenta la nacionalidad de las personas naturales, el lugar de constitución de las jurídicas, ni la ubicación de la fuente productora. Entonces, de lo subrayado, nosotros deducimos que efectivamente los domiciliados tributan por su renta de fuente mundial. No obstante, los no domiciliados no tributan por su renta de fuente mundial. Es por eso que es importante determinar cuándo una persona se le considera domiciliada o no domiciliada. Es así cuando nosotros leemos el inciso B del artículo 5 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, se va a determinar que los no domiciliados van a tributar únicamente por su renta de fuente peruana. Únicamente por su renta de fuente peruana. Entonces, a efectos de determinar cómo van a tributar, es importante determinar cuándo o no una persona se le va a considerar domiciliada. Entonces, una vez determinado cuáles son los criterios de atribución de potestad tributaria, cuáles son los criterios que ha adoptado el Perú hasta el momento y cuál es la importancia para determinar
cuando una persona es domiciliada o no dentro del territorio peruano. ¿Quiénes son estos llamados domiciliados en el país? Para poder determinar quiénes son o no domiciliados dentro del territorio, debemos observar de forma conjunta tanto el artículo 7 como el artículo 8 de la Ley del Impuesto a la Renta. Ambos se deben leer de forma sistemática. A continuación, van a poder visualizar en esta parte de la diapositiva las dos premisas más importantes del artículo 7. Estas son que las personas, que en primer lugar se consideran domiciliadas las personas naturales de nacionalidad peruana que tengan domicilio en el país, de acuerdo con las normas de derecho común. Y en segundo lugar, las personas naturales extranjeras que hayan residido o permanecido en el país más de 183 días calendario durante un periodo de 12 meses. Respecto a este segundo punto, estas personas naturales extranjeras que han residido en el país por un periodo mayor a 183 días, este periodo de 183 días no tiene que ser un periodo ininterrumpido. Es decir, yo puedo estar en el Perú 10 días, irme al extranjero, posteriormente puedo estar en el Perú 20 días, irme al extranjero, y luego puedo quedarme por el periodo restante que justamente me haga cumplir el plazo de los 183 días. Y en el día 184 he cumplido este requisito de que efectivamente dentro de un periodo de 12 meses voy a poder considerarme domiciliado dentro del territorio peruano. Pero también es importante señalar que esta consideración de domiciliado no surte efectos de forma inmediata, sino que va a surtir efectos en el siguiente ejercicio. Es decir, de que si yo cumplo este requisito de que permanezco en el país por más de 183 días, es decir, 184 días, ahora en el 2023 va a surtir efectos mi calidad de domiciliado en el siguiente ejercicio, es decir, el 1 de enero del 2024. Y así sucesivamente. Si en un periodo de 12 meses, es decir, 2024, yo estoy cumpliendo los 184 días de forma interrumpida o ininterrumpida, entonces mi calidad de domiciliado va a surtir efectos el 1 de enero del 2025. Es decir, el siguiente ejercicio. Por favor, si tienen consultas o dudas, pueden ir escribiéndolas. Cuestión de que las vamos absolviendo como casos prácticos. En esta diapositiva podemos ver de por qué justamente les menciono que tanto el artículo 7 como 8 de la Ley del Impuesto a la Renta se tienen que leer de forma sistemática y conjunta. No se pueden interpretar o leer de forma separada. Entonces, como hemos visto, se tiene que cumplir la regla del domicilio, que las personas naturales de nacionalidad peruana que tengan domicilio en el país, de acuerdo con las normas de derecho común. Es decir, que en este momento todas las personas dentro del territorio peruano, por ejemplo, nacidas dentro del territorio peruano y que han crecido dentro del territorio peruano, actualmente somos domiciliadas. Por ejemplo, muchos de los suscriptores, yo,
actualmente muchos de nuestros padres, hijos, amigos, etcétera. No obstante, a la fecha sí existen alternativas u opciones para perder la calidad de domiciliado, que vamos a ver a continuación. Posteriormente, el cumplimiento para adquirir la calidad de domicilio fiscal que pasen más de 183 días, es decir, 184 días, y los efectos, ¿no? Que como he comentado, los efectos los efectos se van a producir necesariamente en el siguiente ejercicio. Tengo una consulta de Hernán Valverde, me señala: buenas tardes, doctora. Mi consulta es si los 183 días se completan en 2 años consecutivos. ¿Es correcto para considerar la condición de no domiciliado? Bueno, en este caso, para adquirir el domicilio, te recuerdo, Hernán, que se tiene que cumplir los 183 días de residencia o permanencia dentro del territorio peruano por un periodo cualquiera de 12 meses. Ahora, esos periodos de 12 meses pueden ser durante 2 años. Por ejemplo, julio del 2022 hasta julio del 2023. Y los efectos surtiría efectos mi calidad de domiciliado recién para enero del 2024. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la adquisición del domicilio fiscal. Vamos a leer el ejemplo a efectos de resolverlo, que es: un extranjero ingresa al país el 20 de febrero del 2015. Un extranjero ingresa al país el 20 de febrero del 2015. Sale del país el 20 de junio del 2015. Entonces, retorna el 20 de agosto del 2015 y permanece hasta el 20 de agosto del 2016. Entonces, acá tenemos una línea de tiempo, como van a poder ver, y tenemos la primera fecha, el 20 de febrero del 2015. Dentro del primer cuadro, visualizamos su ingreso, que es 2015, 20 de febrero del 2015, pasan 121 días dentro del país, dentro del territorio peruano, luego sale del país nuevamente el 20 de junio del 2015. Desde el momento que ingresó al país y sale de territorio peruano, han pasado 121 días. Luego, sale y retorna nuevamente el 20 de agosto del 2015. Entonces, desde el momento que retorna el 20 de agosto y permanece hasta el 20 de agosto del 2016, han transcurrido 183 días en un periodo de 12 meses. Como podemos visualizar, en la línea del tiempo, esta no es una estadía ininterrumpida de 183 días en un lapso de 12 meses, sino al contrario. Esta persona sale e ingresa al país, pero a pesar de sus salidas e ingresos al país, cumple con el requisito de la norma. Cumple con el requisito del artículo 7 y 8 a efectos de que se le considere domiciliado para el siguiente ejercicio. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que justamente nos habla de la pérdida del domicilio fiscal. Aquí está.
Los mismos artículos de la ley del impuesto a la renta te hablan de la pérdida del domicilio fiscal. Para la pérdida del domicilio fiscal, de igual forma, existen dos supuestos. El primer supuesto es la ausencia continua o no por más de 183 días calendario dentro de un periodo cualquiera de 12 meses. Esta condición, según el artículo 8 de la Ley del Impuesto a la Renta, se hace efectiva el 1 de enero del ejercicio siguiente. Es decir, si yo salgo del país y me voy a Estados Unidos por un periodo de 184 días, ahora en octubre, noviembre y diciembre del 2023 y parte del periodo del 2024, mi condición de no domiciliado recién surtiría efectos en enero del 2025. No obstante, hay un segundo caso donde se pierde el domicilio fiscal dentro del territorio peruano. Este segundo caso donde se pierde el domicilio fiscal dentro del territorio peruano es inmediato. No hay necesidad de que nosotros esperemos el siguiente ejercicio. ¿Cuándo sucede esto? Cuando nosotros, como peruanos, adquirimos la residencia en otro país y salimos del país. Esto se acredita con la visa correspondiente o, en todo caso, con un contrato de trabajo por un plazo no menor de 1 año, visado por el consulado peruano. Entonces, bien lo acredito con la visa o bien con el contrato de trabajo no menor a 1 año, visado por el consulado peruano. Una vez yo cumpla con estos requisitos, mi condición de domiciliado se pierde de forma inmediata una vez yo salga del país. Voy, tomo mi avión, salgo del país, piso territorio extranjero y ya no soy domiciliado a efectos tributarios. Pierdo mi condición de domiciliado de forma inmediata. Justo nos están haciendo una consulta sobre la pérdida del domicilio. ¿Qué pasa si una persona peruana viaja al extranjero a residir en el año 2021? Retorna en el 2023 a Perú para realizar actividades empresariales en la empresa familiar de su padre, solo se queda meses. ¿Cómo estaría calificado? ¿Domiciliado o no domiciliado? Ok, si es que no han transcurrido los 183 días en un periodo de 12 meses, según lo que te establece el artículo 7 de la ley del impuesto a la renta, entonces sigues teniendo tu calidad de no domiciliado. Porque, ¿qué te dice el artículo 7 y 8 de la ley del impuesto a la renta? Te dice que a pesar de que tú vengas al país, tú tienes que tener un fin de permanencia. Tienes que quedarte dentro del territorio peruano. Esa debe ser tu finalidad. Tu finalidad no debe ser venir e irte de forma inmediata. Entonces, a pesar de que yo vengo al país, yo ya haya perdido mi calidad de mi domiciliado, pero yo venga al país, me quede en el país 5 días, 100 días, 150 días, sigo teniendo mi calidad de no domiciliado. ¿Por qué? Porque no tengo una finalidad de permanencia. Yo vengo tal vez, como señala Brenda, para realizar actividades administrativas, para realizar actividades de gestión u otras actividades que son necesarias, porque aún tengo familia, aún tengo negocios que atender o aún tengo trabajos de forma remota, etc. Bueno, acá tenemos un cuadro, en realidad
que es el mismo que el anterior, donde se puede tomar en cuenta de forma más breve lo señalado para la pérdida de la calidad de domiciliado dentro del territorio peruano. Una vez que las personas o los peruanos pierdan su calidad de domiciliado, ¿es posible que la recobren? Por supuesto. En realidad, muchas personas que salen del territorio tienen como finalidad recobrar esta condición, recobrar la condición de domiciliado, porque así como la calidad de no domiciliado tiene beneficios, la calidad de domiciliado también tiene determinados beneficios, que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces, ¿en qué momento yo recobro mi condición de domiciliado en el país? Okay. Yo puedo recobrar mi condición de domiciliado cuando retorno al país y permanezco en el país por un periodo mayor de 183 días durante un periodo cualquiera de 12 meses. Y para el cómputo de este plazo se tienen que tomar en cuenta los días de presencia física en el país. No obstante, hay una excepción. La excepción es de que si yo tengo la calidad de no domiciliado y vengo al país y cambio mi condición de domicilio a efectos tributarios dentro del país y tengo una intención de permanencia dentro del territorio peruano, entonces no es necesario que transcurran los 183 días, sino que yo ya me considero domiciliado dentro del siguiente ejercicio, pero siempre y cuando yo tenga una intención de permanencia. Entonces el contribuyente en ese momento, por así decirlo, tiene que sincerarse ante la administración tributaria y tiene que señalar que tiene la intención de permanencia dentro del territorio peruano. O sea, no tiene que venir a territorio peruano únicamente a realizar actividades administrativas, no tiene que venir únicamente a realizar actividades temporales o realizar actividades de venta de inmuebles, etcétera, sino que tiene que venir a efectos de quedarse dentro del territorio. Únicamente en ese caso, no es necesario que transcurran los 183 días. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, yo vengo al país el 30 de diciembre del 2023. Yo tengo intención de permanencia. Voy a quedarme en Perú por un periodo superior a los 5 años. Entonces, yo puedo tener la condición de domiciliado desde el 1 de enero del 2024, a pesar que en diciembre no van a transcurrir más de 183 días dentro del territorio peruano. Entonces, esa es una excepción a la regla. Pero si es que yo no tengo intención de permanencia, entonces tengo que utilizar la primera regla. ¿Cuál es la primera regla? Tengo que esperar a que pasen los 183 días durante un periodo de 12 meses y dentro del siguiente ejercicio voy a considerarme domiciliado dentro del territorio peruano. Entonces, como les mencioné, dentro de la calidad de no domiciliado y domiciliado existen determinados beneficios tributarios, pros y contras. Estos pros y contras los he puesto aquí de forma muy resumida a efectos de que todos los podamos visualizar. Entonces, a modo de resumen, los domiciliados tributan por su renta de fuente mundial, es decir, por su renta de fuente
peruana y por su renta de fuente extranjera, mientras los no domiciliados únicamente tributan por su renta de fuente peruana. Los domiciliados tienen derecho a aplicar deducciones y a compensar entre sí los resultados de rentas de fuente extranjera, mientras los no domiciliados no pueden aplicar estas deducciones. Los domiciliados utilizan las tasas progresivas acumulativas que todos conocemos de las rentas de trabajo y rentas de fuente extranjera, de 8%, 14%, 17%, 20% y 30%, mientras que los no domiciliados utilizan estas tasas de impuestos sobre rentas de trabajo, que son las del 30%. En este caso de las tasas de impuestos sobre renta de trabajo, vamos a diferenciar entre dos. Entre los no domiciliados, que son la quinta, que tienen que hacer una tasa de retención del 30%, y la de cuarta categoría, que es una tasa efectiva del 24%. Dentro de la cuarta categoría, ¿por qué hablamos de una tasa efectiva del 24%? Porque la ley del impuesto a la renta hace referencia que se debe hacer la retención del 30% sobre el 80% de la renta de cuarta categoría. Antes de continuar, tenemos una consulta de Marlene Milagros. A ver. Si en el ejemplo que dio, que un no domiciliado vino a quedarse por 5 años, inicialmente pensaba quedarse 5 años, ¿qué pasa si se va el siguiente año? ¿Debe regularizar sus impuestos? En ese caso, Marlene, tu pregunta es muy general, pero sí, efectivamente, la administración tributaria, cuando habla de una finalidad de permanencia, no señala que se debe entender por finalidad de permanencia. Es por eso que mencioné que en este caso el contribuyente debe sincerarse ante la administración tributaria y debe señalar que tiene esa finalidad de permanencia dentro del territorio peruano. Entonces, al siguiente año, por ejemplo, enero del 2024, va a tener que regularizar sus impuestos como una persona natural domiciliada dentro del territorio peruano. Caso contrario, deberá regularizar su situación dentro de la administración tributaria, lo cual es muy importante, porque si esta persona tributa como domiciliada, como vemos en el ejemplo, las domiciliadas como domiciliada va a tener que tributar por su renta de fuente mundial. Pero si se le considera como no domiciliado y tiene un trabajo acá en Perú y se va al extranjero y puede realizar el trabajo de forma remota, acá en Perú la empresa le va a tener que hacer una retención del 30%. Entonces, tiene sus pros y también tiene sus contras. En ese caso, el contribuyente tendría que ser muy cuidadoso y tendría que evaluar de forma muy particular su situación. Ahora, como les mencionaba, en el caso de los no domiciliados, para las rentas de cuarta categoría, se habla de una tasa efectiva se habla de una tasa efectiva del 24%. Y en el caso de los domiciliados, como uno de los beneficios, también también se señala que tienen derecho a aplicar como crédito contra el impuesto de la renta lo pagado sobre rentas de fuente extranjera. Ahora, cuando tú eres una persona no domiciliada o persona jurídica no domiciliada, también se debe tomar en cuenta que antes de realizar cualquier operación de compra y venta de inmuebles, se tiene que tramitar en este caso un certificado de recuperación de capital invertido. ¿Esto para qué?
a efectos de que solo se grave el 5% sobre la ganancia. Esta es una pregunta muy común que se hace en el caso de no domiciliados. Un momento, hay otra consulta de Berenice Salazar. Buenas noches, mi consulta es: soy un peruano que reside en Panamá. Por ende, en SUNAT estoy como un no domiciliado. Estoy en planilla de una empresa donde me retienen el 30% por renta de quinta. Hago el trabajo remoto y vengo en ocasiones a Perú. Esto ya viene 2 años. Este año la SUNAT me envió una carta indicando que tenía saldo por devolución debido al monto retenido. ¿Continúo con que me retengan 30% o cómo sería en este caso? En este caso lo que pasa, Berenice, es de que tu empleador, la empresa peruana, te hace una retención dentro de tu planilla. Y la retención dentro de tu planilla corresponde al 30% por tu renta de quinta categoría. Ahora, la SUNAT al enviarte este tipo de carta, entiendo que te lo ha enviado a tu buzón Sol. Y exactamente por qué tienes un saldo por devolución tendríamos que evaluarlo, porque este tipo de retenciones son determinativas y usualmente no son sujetas a devolución, a menos que tu empleador haya hecho una retención en exceso, lo cual se tendría que evaluar también. Y eso es lo que le pasa a muchos trabajadores. Por ejemplo, el ejemplo más usual y el ejemplo más recurrente ahora en Perú es el caso de los venezolanos. El caso de los venezolanos, a pesar de que ellos vengan a territorio peruano y residan acá, pero no pasen los 183 días, a ellos particularmente, no se les considera no se les considera domiciliados a efectos tributarios. Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica que el empleador, si es que los está contratando en planilla, debe hacerles la retención del 30%. Y si los está contratando como personal independiente, les debe hacer la retención con la tasa efectiva del 24%. Este desconocimiento lleva a que estos empleadores luego sean fiscalizados por la SUNAT, no por la SUNAFIL, sino por la SUNAT. Porque al final estos impuestos no son pagados y la administración tributaria no está recaudando lo que debería recaudar. Y la carga tributaria se está yendo a otro lado. Me están consultando si es que el plazo de estos 12 meses es obligatorio. Ok. Según el artículo 7 y 8 y el artículo 5 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, este periodo cualquiera de 12 meses sí debe ser un periodo cualquiera de 12 meses. O sea, debe ser 12 meses, un año completo. No tiene que ser enero-diciembre de un año determinado, es decir, enero-diciembre de 2023, pero sí, por ejemplo, tiene que ser junio del 2023, junio del 2024. Entonces, en ese periodo de 12 meses, se tiene que cumplir la permanencia de 183 días. Bueno, más de 183 días, es decir, 184 días. Entonces, este periodo de 12 meses sí es obligatorio, pero no quiere decir que sea de enero a diciembre,
sino puede ser de febrero a febrero, marzo a marzo, y así sucesivamente. Entonces, hay otra consulta. ¿Se le debe retener a un venezolano por cualquier monto que se le pague por planilla? Es importante discernir. No por el hecho de que sea extranjero se le debe retener. Si este extranjero está más de 183 días dentro del territorio peruano y ya es domiciliado a efectos tributarios, entonces no se le debe retener, sino debe tener el mismo tratamiento tributario que cualquier persona empleada. Ahora, si estamos hablando de un extranjero que acaba de llegar a territorio peruano, no ha cumplido los 183 días, entonces a esta persona sí se le debe retener el 30% por estar en planilla, por renta de quinta. ¿Por qué? Porque se le considera no domiciliado. Entonces, si se dan cuenta, independientemente de su calidad de extranjero, lo que importa es su calidad de domiciliado o no. Es engorroso, sí, pero es importante efectuar las retenciones adecuadas a efectos de que la administración tributaria no nos imponga una multa o una sanción por no realizar las retenciones debidas. Bueno, ya estamos llegando en realidad al final de la exposición, al final del seminario. Voy a absolver la mayor cantidad de preguntas que pueda. Entonces, disculpe, la retención al extranjero que acaba de llegar, entiendo que sí o sí es del 30%, pero ¿a partir de qué importe como mínimo? Ok. La retención no es sí o sí del 30%. Si es un trabajador independiente, la tasa efectiva es del 24%. Si es un trabajador dependiente que esté en planilla, la tasa efectiva es del 30%. Ahora, no existe un importe mínimo a la fecha que indique la administración tributaria a efectos de que se le retenga. Solo indica que se le debe retener a efectos tributarios. A efectos laborales, a la fecha, si existe un importe mínimo, a efectos de pagarle una remuneración, que justamente son los 1.050 soles. Si hay alguna consulta, o si hay alguna consulta que no he podido absolver, por favor, vuelvan a rehacerla, porque estamos en los últimos minutos de la sesión. Aquí tenemos otra consulta de Hernán Valverde. Si un peruano hace consultoría a una empresa de Francia por internet, ¿estaría afecto a algún descuento de renta? Ok. En este caso, lo que pasa es que tú como peruano, tú como residente dentro del territorio peruano, como domiciliado, estás realizando un servicio digital, probablemente a una empresa en Francia. Entonces, la administración francesa es la que tiene que determinar si es que corresponde realizar alguna retención a tu recibo por honorarios. ¿Por qué? Porque dentro del territorio peruano no corresponde realizar ninguna retención por ese recibo de honorarios, por esa prestación de servicios, sino corresponde determinarlo a la administración francesa, porque la prestación de servicios se está realizando vía remoto en Francia, no en Perú. Sería diferente si un francés
estuviera realizando una prestación de servicios vía remota desde Francia en Perú. Entonces, ahí es cuando se tendría que determinar si es que correspondería o no efectuarle alguna retención. Brenda Milachón nos hace una consulta sobre empresas del extranjero no domiciliadas. Ambas realizan actividad empresarial en Perú, utilizando para este caso plataformas digitales. Una empresa hará evaluaciones bajo esa forma y la otra empresa brindará servicio de aplicativos de taxi. Existe base impositiva de renta si ambas empresas operan fuera de Perú. No tienen domicilio en Perú. Ok. Brenda, a efectos de poder absolver tu consulta, ¿podrías señalarme quiénes son los usuarios? Si los usuarios son personas naturales o personas jurídicas. En caso los beneficiarios de servicio o en caso de los clientes sean personas jurídicas, estas personas jurídicas que realizan, que están recibiendo este tipo de servicios, podrían calificar o no este servicio como renta de fuente peruana, según el artículo 9 de la Ley del Impuesto a la Renta y según el artículo 4A del reglamento. Ahora, cuando nosotros hablamos de la prestación de servicios de personas naturales no domiciliadas y de personas jurídicas no domiciliadas, estamos hablando de supuestos distintos y las valuaciones también tienen que ser distintas. Por ejemplo, para que una persona natural que realice una prestación de servicios y se considere renta de fuente peruana, esa persona natural tiene que venir a territorio peruano y prestar el servicio dentro de territorio peruano a efectos de que se considere renta de fuente peruana. Por ejemplo, un francés que venga a territorio peruano y preste el servicio para el que se contrató dentro de territorio peruano a efectos de que se considere renta de fuente peruana y así puede retenerle el 30 o el 24% dependiendo si hablamos de trabajador dependiente o trabajador independiente. Ahora, entonces, bueno, Brenda señala que estos usuarios son personas naturales. En realidad, según el artículo 9 de la Ley del Impuesto a la Renta, según las características que tú me has dado, si los beneficios de la prestación de servicios se van a dar dentro del territorio peruano, entonces sí calificaría como renta de fuente peruana. Y al calificar como renta de fuente peruana, sí se le tiene que efectuar una retención. Pero las personas naturales no pueden utilizar el PET 617. Entonces, al no poder utilizar el PET 617, estas empresas extranjeras tendrían que declarar sus propias retenciones. A la fecha, la declaración de las retenciones por los propios extranjeros, por estas propias personas jurídicas extranjeras, es posible mediante un formulario especial dentro de la administración tributaria. Entonces, esa sería la respuesta. Y sí existe, a la fecha sí existe la base legal. Como te digo, la base legal sería el artículo 9 de la Ley del Impuesto a la Renta y el artículo 4A del reglamento, donde te señala qué se considera renta de fuente peruana y cuando se considera renta de fuente peruana se debe efectuar las retenciones debidas. Muchas gracias a todos por haber estado en este primer seminario de personas naturales y personas domiciliadas y no domiciliadas, centrado en personas naturales, pérdida y adquisición de domicilio fiscal. Mucho gusto, mi nombre es Lady Catherine Rondón Salvatierra.
Espero que haya podido absolver la mayoría de sus consultas, pero hemos llegado ya al final del seminario. Espero verlos en una próxima ocasión. Ok, doctora Lady. Muchas gracias por su gentil exposición y a todos los seguidores de En Lima, no se olviden de visitar nuestras redes sociales que tenemos novedades para ustedes. Gracias, buenas tardes.